Bueno, bienvenidos a esta segunda media hora de programa especial, ¿vale? Hoy vamos a hablar con un señor, con el presidente de una asociación, que antes de hablar con él voy a hacer un breve resumen por si la gente se me está despistando un poco, ¿vale? Porque ha sido 2 semanas muy largas. Os resumo. Hace 2 semanas vino una taxista llamada Mary, en el que, bueno, nos empezó a explicar de que los taxis pues estaban al 50%, ahora está todos al 100%, no hay turismo, no hay tal, entonces pues ella pedía pues que se volviera a regular al 50%, de que había una asociación de que había denunciado y de que por culpa, entre comillas, de ellos habían salido todos a la calle. Hicimos una pequeña demanda al concejal de movilidad, a José Eduardo Ramírez. Señor Ramírez, en cero y coma, vino a nosotros y el programa pasado él nos explicó que efectivamente que el ayuntamiento estaba de acuerdo, que lo querían regular, que había una asociación que legítimamente lo había denunciado y que estaba de momento la cosa parada. ¿Y qué es lo que falta en este triángulo amoroso? Pues efectivamente falta la asociación que se llama Asprotac, y tenemos con nosotros a su presidente, que se llama Gorky Betancourt. Le tenemos al otro lado del Skype. Bienvenido, Gorky. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, queremos saber qué es Asprotac. ¿Quiénes sois? Bueno, Asprotac es una asociación profesional de taxistas autónomos que surgió en el año 2014 y se creó como una alternativa a una costumbre instalada en el sector desde hace décadas y décadas. Y bueno, Asprotac quiso emprender una línea que nosotros desde el primer momento teníamos claro que iba a ser una línea bastante dura, en el sentido no que íbamos a instalar nosotros una línea dura, sino que el trabajo de implantar ese trabajo iba a ser duro porque estábamos chocándonos de frente contra un muro de piedra, como digo, de la costumbre instalada en el sector. Una costumbre que consistía en 2 cooperativas y una asociación que manejaban el sector desde hace probablemente más de 50 años. Había cosas que considerábamos que había que cambiar y había otras cosas que considerábamos que había que eliminar o dejar de lado directamente. En ese trabajo, Asprotac, que empieza siendo, antes de una asociación profesional, una plataforma, se constituye para defender los derechos frente al aeropuerto y a las recogidas de transfer en el aeropuerto, y posteriormente, cuando se ve la utilidad que tiene y cuál es el camino que puede seguir, pues se constituye finalmente como una asociación legítima de trabajadores autónomos del taxi. ¿Cuántos aproximadamente sois? Pues tendría que preguntarle a nuestro secretario, pero creo que en el libro de registro pasa de 200 y algo socios aproximadamente, 200 y algo autónomos. Lo que viene siendo un 12,5% del sector aproximadamente. Vale. Bueno, vamos a meternos en el meollo, porque, claro, el ayuntamiento puso, corrígeme si me equivoco, porque creo que sé más o menos por dónde va la historia. El ayuntamiento os puso al 50% y vosotros como que lo reclamasteis, ¿no? Fuisteis a un juzgado y decir, medidas cautelares hasta que verifiquemos esto, ¿no? Entiendo, aunque ahora tú me dirás el por qué exactamente, entiendo que es porque, por lo visto, cuando pasó lo del COVID y el COVID pues ya se fue diluyendo un poco y ya más o menos pues podíamos salir un poco a la calle, por lo visto las guaguas empezaron ya, las guaguas municipales empezaron al 100% de su servicio. Los servicios privados al 100% de su servicio. Todo lo que sea alquiler de coches al 100% de su servicio. Y por lo visto los taxis os quedasteis en un 50%. Es en plan de que está todo el mundo trabajando, todo el mundo, y a nosotros, por motivo del COVID, como que nosotros vamos a contagiar más que el resto, a nosotros nos cortan el suministro y nos dejan al 50%, cuando mientras en las guaguas puede subir todo Dios, en los taxis no, en los taxis tiene que ser a la mitad. Entonces, digamos que creo que va por ahí la cosa. Claro, evidentemente vosotros os quejasteis y dijisteis al ayuntamiento, no, vamos a ver,
Aquí o vamos todos o todos nos regulamos. ¿Va por ahí la cosa? Tiene que ver, eso es uno de los aspectos que tiene que ver. A nosotros, en principio, nos motiva a poner esta demanda dos cosas. Una, que no hay otra línea de comunicación con el ayuntamiento por parte nuestra, o sea, por parte de ellos en este caso, no hay desde hace años otra línea de comunicación que, por lo visto, la alternativa que nos dan de acudir a los juzgados. Y por otro lado, es una cuestión meramente de legalidad. Es una cuestión meramente de legalidad y aquí tenemos que separar lo que significa para un grupo de taxistas trabajar al 50% y lo que significaba para nosotros, teniendo en cuenta que era una restricción impuesta por parte del concejal de movilidad. A nosotros nos avala, desde el año 2018, nos avala un 80% en un referéndum, un 80% la decisión del sector, y le digo concretamente, cerca de 900 titulares de licencia se manifestaron en un referéndum legítimo en contra del día de parada obligatoria, que es lo que siempre se quiso camuflar con el nombre de días libres al sector del taxi. El otro día escuché al concejal decir que somos de las pocas ciudades de España que no tiene estipulado el día libre. No es un día libre. El taxista, si es autónomo, ya verá cuándo tiene que librar, si lo considera o no. Pero estamos hablando de un día de parada obligatoria de la actividad, que es muy diferente. A nosotros nos avala ese 80%. ¿Cómo? En número, casi 900 titulares de licencia dijeron que no, mostraron su rechazo diametral a la imposición de los días de parada obligatoria frente a solamente 212 titulares de licencia. Absolutamente legítimo, pero un 80% es una mayoría aplastante. Basándonos en ese aval que ya teníamos, y en esta diferencia a la que he aludido al principio, de que una cosa es lo que significa trabajar al 50% para una parte del colectivo y otra cosa es lo que significa imponer la restricción o la parada obligatoria desde el ayuntamiento. Nosotros, bien, nosotros entendemos que en el momento de una crisis haya compañeros que lejos de sospechar o de querer entender cuál es lo que nos motiva, pues digan que estaban más cómodos trabajando al 50% por una cuestión a la hora en esa relación de trabajar horas e ingresar cantidad de dinero. Teniendo en cuenta que estábamos trabajando cada 2 días la mitad de la flota. Que si cada 2 días trabajabas y te ganabas 200 euros, por ejemplo, pues si ese día hubiera estado toda la flota, que es el doble, pues a lo mejor hubiera ganado 100 aproximadamente, porque los números no van a ser nunca exactos. Digo, repito, nosotros desde Asprotac y muchísima gente más que coincide con nuestros postulados, entendemos y respetamos que haya muchísimos compañeros que hayan preferido ese sistema de trabajo. Pero nosotros, por una cuestión legal, tenemos que oponernos definitivamente a las imposiciones del concejal. Mire, el otro día el concejal, yo estuve viendo la entrevista que ustedes le hicieron, y me llamó muchísimo la atención que el concejal en ningún momento habló de los usuarios. Es curioso, solamente nombró a los usuarios para justificar cuando hace unos años él impuso la tarifa única en todo el municipio porque dijo que le parecía injusto que todos los vecinos del municipio de Las Palmas vivieran en la zona que vivieran, alejados o no del núcleo poblacional central, pues no pagaran lo mismo por un taxi. Fue donde único los nombró, pero en todo este asunto que nos atañe hoy, no fue capaz en ningún momento de nombrar a los usuarios. Nosotros hemos pensado en los usuarios porque nosotros valoramos que los usuarios son los que hacen posible este servicio público. Y estábamos viviendo una situación en la que había más usuarios esperando por taxi que taxis esperando por usuarios. Esto ha sido una frase que cuando la ha dicho ha resultado súper controvertida en algún sector del colectivo. Y yo puedo entenderlo, pero esto es un servicio público. Esto es un servicio público que depende de los usuarios, depende de los clientes. No puede ser que llegue un momento de crisis y queramos buscar maneras de vivir mejor olvidándonos del usuario. Estamos aquí por el usuario. Estamos aquí porque hay una demanda ciudadana de movilidad dentro de la ciudad y hay que atenderla. No vi que en ningún momento el concejal de movilidad se refiriera a los usuarios. Simplemente lo vi decir que iba a imponer la parada. Incluso hay una amenaza
velada en un momento de la entrevista donde dice que al final sí lo van a hacer, sí o sí, regulándolo a través de la ordenanza. Cuando en el 2018, cuando se hizo el referéndum, lavó su imagen públicamente en los medios de comunicación y le explicó a todos los medios y a la ciudadanía que se iba a hacer un referéndum súper democrático donde lo decidiéramos todos y que con el resultado que obtuviera ya no se volvería a hablar más del tema. Por lo tanto, nosotros podemos entender que haya compañeros nuestros que prefieran trabajar blanco o negro, pero no vamos a consentir nunca que un concejal que no ha cumplido en 5 años con su función de concejal, que no se ha ajustado a derecho, que no ha cumplido con la legalidad, que no ha hecho mover la rueda del taxi de forma natural como la tiene que hacer, venga a imponer paradas de forma obligatoria a nuestra actividad, porque no le compete a él eso. De hecho, lo único de las pocas verdades que dijo en la entrevista, dijo que no podía regularlo porque había una juez que había determinado por qué no podía regularlo, porque no puede legalmente hacer regulaciones extraordinarias, y muchísimo menos, como decías al principio, basándose en un estado de alarma que había finalizado el 16 de junio y con todas las leyes del Estado a favor de que un servicio esencial como servicio público de movilidad del taxi no tenía que sufrir restricciones, y sobre todo cuando ya vimos el agravio comparativo con otros servicios públicos que también están vinculados a la administración local, como tú bien nombraste, guaguas municipales o el servicio de cicicletas, vehículos de movilidad personal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, eso es un extracto que yo vi en vuestra página y que, bueno, que en parte visto desde fuera, por lo que yo veo, como que las tres partes tienen algo de razón. Vamos a desgranar esto un poco. Para empezar, ¿qué le parece la idea que dijo Mary, en el que el concejal también estaba de acuerdo, de limitar el taxi en función de temporada? Es decir, ahora, por ejemplo, no hay COVID, viene carnaval, mogollón de gente, pues todo el mundo a la calle. Los meses más flojitos, pues vamos a limitarlo un poco en función. No sé cómo lo ve, ¿vale? Lo que dijo Mary como lo dijo el concejal, que ambos estaban ahí de acuerdo. Lo escuché. Bueno, a mí me gustaría hacer la propuesta contraria. Yo quería proponerle al concejal y a los compañeros, como la compañera que habló, que qué tal si en vez de pensar en restricciones, pensamos en ampliar la oferta del taxi y acercar al taxi, hacerlo más accesible, hacerlo más funcional y hacer otro tipo de propuestas que nos permitan promover y potenciar este servicio público. Porque claro, es muy fácil, ya lo han hecho en otras ciudades, en la península lo han hecho en muchas ciudades y al final han dejado tanto agujero en esta modalidad de servicio de movilidad que al final han entrado otros a ocupar esa parcela que vamos dejando libre. Nosotros entendemos esa parcela como Uber, ¿no? Los cochecitos estos que están por Madrid. Hay un montón de posibilidades de movilidad que han ido ganando terreno gracias a que los políticos han dejado de creer en el servicio público del taxi. Es que este es un problema que tenemos de raíz en este país. Pasa en otros muchos, pero en este lo tenemos muy, muy, muy acentuado. El taxi es un servicio público. El taxi es un servicio público. Si el político de la administración correspondiente, a quien le toca defender este servicio público, no cree en él, lo vamos a tener muy complicado, como de hecho lo estamos viendo. Entonces, yo cada vez que escucho una propuesta de restricción al servicio público del taxi, automáticamente en lo que pienso es en que vamos a ir generando vacíos que otro va a llenar. Y a las pruebas me remito. Ha ocurrido en la península, ocurrió en Madrid hace muchísimos años, está ocurriendo en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, ha ocurrido en un montón de sitios. Casi no ocurre en Bilbao porque han tenido la suerte de tener un concejal de movilidad que dijo: yo sí creo en este servicio público y lo que vamos a hacer es potenciarlo y promoverlo de manera que sea este servicio público el que ocupe el lugar que demanda la ciudadanía. Yo creo que estamos hablando de algo que no es tan complicado. No es tan complicado. No se puede pensar en ayudar a los taxistas y en ayudar al taxi imponiendo restricciones. O sea, ahora hay 1.600 taxis en Las Palmas, pues para que vivan mejor,
nos vamos a cargar 800 licencias. No, mire, es que usted no puede hacer eso. Es que usted, por muy concejal que sea, no puede hacer eso. Hablaba el concejal de ser solidario, de repartir el trabajo. Pero los políticos también. Este concejal en concreto, desde que empezó la segunda legislatura, se le subió el sueldo a 60.000 euros. 60.000 euros anuales, que me parece maravilloso. Si los tiene que ganar y los gana, me parece maravilloso. Lo que no sé dónde estará su solidaridad en compartir ese sueldo y repartirlo con aquellas familias más necesitadas ahora mismo en Las Palmas por situaciones de crisis que todos conocemos. Ahora mismo en Las Palmas estamos viviendo, como consecuencia del parón sanitario que tuvimos por el COVID-19, estamos viviendo una situación de crisis laboral. Eso no se le escapa a nadie, no nos vamos a esconder de eso. Claro que tenemos menos ingresos, claro que hemos reducido la capacidad de demanda. Es verdad que no hay ocio nocturno. Todo eso que dijeron la compañera y el concejal es verdad, es verdad. Pero también es verdad que el taxi no se puede mirar desde el mismo punto de vista cuando es el titular, el autónomo, el que está activo en esa licencia, el que tiene que trabajarla, el que tiene que defenderla, o los asalariados que están viviendo una situación absolutamente anómala y diferente. Es decir, yo he recibido comentarios de compañeros a los que conozco de hace muchos años que son asalariados, que estaban muy enfadados por esta medida. Pero también es verdad que, con todo el respeto del mundo a mis compañeros asalariados, nunca habían vivido en el taxi una situación como esta, en la que estuvieran cobrando algunos el ERTE por un lado y trabajando solo 15 días al mes. Eso era impensable en un asalariado en un sector como el taxi. Y mira, Gorky, en este plazo, tal y como está ahora, o sea, ahora mismo, ya no te voy a decir dentro de 3 meses, sino ahora, ¿vale? Como está ahora la situación, ¿qué medida a cortísimo plazo pondríamos para que el sector del taxi no sufriera tanto? A corto plazo, estoy hablando de aquí, de ya. Si usted tuviera ahora mismo el poder aquí en una mano y dijera, pues, creo en hacer esto para solucionar X problemas, ¿qué medidas ahora mismo tomaría? Porque ahora mismo estáis todos en la calle. Como todos los servicios públicos que hay, estáis todos en la calle. Y yo voy andando bueno, ahí mismo, antes de venir aquí, he estado haciendo mis compras por ahí y he visto una parada de taxis, por ejemplo, en San Telmo, llena de taxis, llena hasta el final. Vale. Y así con unas cuantas paradas también que he visto. ¿Qué solución propone o qué solución propondría al ayuntamiento para, a corto plazo, subsanar un poco esta situación, para ir tirando un poco adelante? Porque yo veo ahora los taxis parados. Vale, aquí hay que aclarar primero una cosa. Antes de entrar en la propuesta en sí, o qué se nos ocurriría, hay que aclarar una cosa. Primero, paradas llenas de taxi. Yo soy taxista desde hace 15 años, paradas llenas de taxi. Hay paradas llenas de taxi incluso en épocas de bonanza, porque depende de muchísimas cosas, depende de picos horarios, depende de costumbres que tengan determinados taxistas de acudir siempre a las paradas, y depende de diversos factores. Es verdad que hemos perdido volumen de trabajo, lo vuelvo a repetir, y es verdad que seguramente estarán un poco más llenas de lo que estaban hasta hace poco, ¿no? Pero hay si ahora mismo estuviera en nuestras manos, yo creo que muchos de los compañeros con los que hablo coincidimos en una cosa. Vemos cómo se promueve, cómo se promociona el servicio colectivo de guaguas municipales. Lo vemos constantemente. Vemos cómo se promociona, cómo se promueve y se potencia servicios públicos como el de la bicicleta municipal. Entonces, nunca oímos hablar del taxi. Yo creo que esto sería una medida fundamental, esto sería una medida ideal. Si una concejalía de movilidad de una ciudad como esta, que es la 8ª ciudad de España, por determinados números, es la 8ª ciudad de este país, no tiene una concejalía de movilidad que sea capaz de defender sus servicios públicos de transporte, todos por igual, está generando desde la propia administración algo que es una ilegitimidad, que es la competencia desleal entre sus propios servicios. Nosotros vemos campañas anunciadas para potenciar el uso de la guagua municipal, cuando además, defendiendo la situación sanitaria actual, todos sabemos que el transporte colectivo es un vector de contagio muchísimo mayor
que el transporte discrecional, que tiene limitado el número de plazas, como puede ser un taxi, ¿no? Yo optaría lo primero por eso. Hay muchísimas más. Nosotros desde Asprotac hemos hecho muchísimos intentos de entrar en la mesa municipal del taxi. Y lo hemos hecho además a través de la sede electrónica del ayuntamiento y hemos, con toda una declaración de intenciones, hemos enviado escritos con, por ejemplo, una batería de más de 20 propuestas. Muchísimas de ellas saldrían a coste cero, porque estamos hablando simplemente de poner a un concejal de movilidad que crea en el servicio público del taxi y le dé la difusión que debe de darle. Le voy a poner un ejemplo. Hace unos 4 años, cuando protestábamos por este déficit en el dar a conocer el taxi, el concejal lavó su imagen públicamente una vez más, poniendo 3 carteles en 3 puntos estratégicos de la parte baja de la ciudad, 3 carteles que decían que pidieras taxi para moverte, carteles que luego pudimos ver el certificado aprobado en el pleno del presupuesto que valían 36 euros. Nosotros hemos visto vídeos y hasta películas hablando de la Metro Guagua que tienen carácter de cine, o sea, está hecho en formato de cine. Eso tiene que haber costado una fortuna y nos parece maravilloso porque mire, la guagua la pagamos todos, tanto si van vacías como si van llenas, las pagamos todos los que contribuimos con impuestos en esta ciudad. Pero si el taxi va vacío, lo pago yo, lo paga cada titular, no lo paga el ayuntamiento. El coste de nuestra actividad corre por cuenta de cada titular, de cada licencia. No es, quizás es aquí donde vea poco dinero y poco negocio el concejal de movilidad. No le oí hablar el otro día de las más de 120 licencias que tiene retiradas de la rueda natural del taxi, porque se lamenta de la situación de los asalariados, pero tiene retenidas 120 licencias municipales que han sido retiradas probablemente por alguna falta de su titular con respecto a lo que es la honorabilidad, alguna falta grave que ha hecho que sean revocadas esas licencias, pero las tiene retenidas, cuando que lo que manda la ley es que las ponga en circulación y que le toquen por orden de llegada al asalariado más antiguo que la haya solicitado. ¿Sabe por qué le digo esto? Seguramente algunos compañeros míos se van a tirar los pelos a la cabeza diciendo, pero es que encima estás hablando de que las licencias vuelvan a la calle. Es que tenemos que ser legales, nos guste o no. Tenemos que ser legales. Y los asalariados muchas veces, cuando llegan crisis como esta, tienen una situación mucho más penosa que la nuestra. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen el incentivo en su trabajo de llegar a ser titulares como somos los demás, de llegar a acceder a una licencia municipal de taxi como hemos tenido la suerte de poder hacer otros. Y eso lo está prohibiendo el concejal reteniendo licencias en contra de lo que dice la ley, reteniendo licencias en un cajón en el ayuntamiento. Dijo esta taxista compañera vuestra, Mary, que sobraban taxistas, que había muchas licencias para el volumen de ciudadanos que había en Las Palmas. Bueno, esto es otro dato con el que personalmente, mi asociación también, puedo hablar por ella, pero personalmente es un dato con el que estoy enfrentado. Y le explico por qué. Las Palmas de Gran Canaria tienen 1.600 licencias aproximadamente. Habían 1.640, se cayeron algunas, 1.630, por ahí. 1.600, vamos a redondear el número. Hace más de 25 años que no se da una licencia nueva en Las Palmas de Gran Canaria. Las últimas que se dieron posteriormente a esos 25 años fueron 12, me parece, de PMR, de movilidad reducida. Salvo ese número, que hay que darlos obligatorias, por cierto, otra de las cosas con las que el concejal no ha cumplido con las directrices europeas con respecto a la ley, teníamos que haber tenido el 5% del total de las licencias de PMR y cada vez tenemos menos. Pero bueno, continúo con lo que estábamos diciendo. Hace 25 años se dieron las últimas licencias. Tenemos 1.600 licencias desde hace 25 años. Las Palmas de Gran Canaria no es la misma hoy que hace 25 años. Ha cambiado probablemente el número, probablemente no, con total seguridad ha cambiado el número de habitantes. Y ha cambiado todo el movimiento urbano y metropolitano de esta ciudad. Tenemos mayores dotaciones, tenemos
mayor número de servicios, hay mayor número de centros comerciales. En los últimos 25 años tuvimos el Hospital General de Gran Canaria, el Dr. Negrín. Hay un montón de infraestructuras que se han creado en los últimos años que han hecho que aumente el volumen de personas que acceden al área metropolitana, que en palabras del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ronda las 700.000 personas cada día. Cada día es lo que mueve el área metropolitana de esta capital insular, que tiene un tráfico, yo me gustaría recordar que no es un tráfico solo de la capital. Esta capital mueve un tráfico que es regional, incluso porque gracias al puerto aquí desembarcan vehículos todos los días y vuelven a embarcar para salir también a otras islas. Por lo tanto, estamos hablando de una situación social, demográfica y geográfica que ha cambiado absolutamente, radicalmente, en los últimos 25 años. Si antes teníamos 1.600 licencias y ahora tenemos las mismas, tiene que haber un estudio bastante concienzudo que demuestre que sobran licencias. Cuando escuché decir al concejal algo sobre la ratio de taxi, que decía él de una forma tajante, dijo que teníamos una ratio de 4,5, creo que dijo, taxis por cada 1.000 habitantes, y que la ratio debería de ser de 2,4. Bueno, hay que aclarar que en cuanto a ratios no hay nada, absolutamente nada establecido en el marco legal. Y cuando digo el marco legal me refiero a la ley 13/2007, que es la que regula el transporte por carretera en toda la comunidad autónoma de Canarias. Por lo tanto, si no hay ratios establecidas, lo que estamos hablando cuando hablan de ratios es de una orientación, de un consejo que da Europa. Europa da como directrices, da un consejo de lo que debería de ser la ratio de taxis por cada 1.000 habitantes en todas las ciudades, pero hay que entender Europa como lo que es, como un territorio absolutamente enorme y diverso, y que para atender con exactitud las ratios habrá que atender con exactitud a las singularidades y a las peculiaridades de cada territorio en sí. No es lo mismo Las Palmas de Gran Canaria que Amberes, no es lo mismo Toledo que Brujas. Por lo tanto, yo creo que hay que, cuando se aplican los consejos que da Europa, no son ley porque no están establecidos como tal, sino que son simplemente consejos u orientaciones. Vale, una pregunta más. Está nombrando mucho al concejal, voy a tener que invitarle otra vez al programa. Dijo el señor concejal de movilidad, el señor Ramírez, que todas estas propuestas que el ayuntamiento hace, lo hace en base a que él se reúne con diferentes representantes del sector del taxi. Mi pregunta es, ¿ustedes están entre ese grupo? No, mire, nosotros no estamos en ese grupo y ya se lo adelanto porque si lo vuelve a llamar y se lo dice, quiero que por favor pues lo verifiquen el dato que les voy a dar. Nosotros fuimos prácticamente la única asociación que en el año 2015, cuando el concejal llegó al cargo, le pidió, en la hoja de rutas que llevábamos, le pidió en el punto número 2 que creara la mesa del taxi. No se lo pidió ninguna de las asociaciones que ahora mismo forma parte de la mesa del taxi. Paradójicamente, estamos fuera. Y le explico por qué. Estábamos dentro mientras se gestaba la mesa del taxi. Estuvimos presentes en la formación de los estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. Se creó una primera mesa del taxi que se creó mal, se creó de una forma chapucera y el mismo concejal reconoció que estaba mal, que no era la correcta, que tal y que cual, y bueno, y entonces decidió que la hacíamos de nuevo. ¿Vale? Ahora mismo la asociación que él llama mayoritaria, que está dentro de la mesa, dijo en su momento, cuando decidimos crearla, que no estaría presente nunca en esa mesa, porque daba por hecho que esa mesa sería una mesa de políticas consumadas. Casualmente, ellos se quedaron dentro y nosotros nos quedamos fuera. Hubo que entregar la documentación por segunda vez para crear definitivamente la mesa municipal del taxi y 3 asociaciones que manejábamos el mismo equipo informático tuvimos un problema informático, entiendo que grave, yo no entiendo de informática, pero parece ser que el problema era bastante serio y se nos acababa el plazo. Lo que hicimos fue acudir a la administración y entregar toda la documentación de forma presencial, porque no podíamos hacerlo a través de la sede electrónica, y al entregar esa documentación explicamos, aparte de pedir una ampliación del plazo para ver si podíamos solventar el problema técnico,
entregamos y dijimos por qué lo entregábamos de forma presencial. Hemos hablado con muchísimos técnicos, hemos hablado con gente del ayuntamiento y hemos hablado con otros políticos y nos dicen que evidentemente, incluso con abogados, que evidentemente si hay un fallo en la vía telemática, la administración no puede negar recoger una documentación que ha solicitado de forma física. Por lo tanto, a nosotros se nos apartó, alegando, y esto aquí quiero hacer hincapié porque el concejal ha dicho en varios medios de comunicación que se nos invitó a formar parte de la mesa y que nosotros no estamos porque no nos ha dado la gana. Dicho literalmente por el concejal. Yo dije la última vez que me preguntaron por esto, dije que nosotros tenemos pruebas, todas las pruebas, de que entregamos en tiempo y forma la documentación y no se nos quiso recoger. Después de eso, seguimos teniendo pruebas de que, restablecido el sistema de la vía digital, volvimos a solicitarlo, nos contestaron diciendo que entregáramos la documentación, toda la documentación, la volvimos a entregar de forma digital y después de eso todavía hay un par de escritos más diciéndoles que qué pasa, que no nos han contestado a eso y tenemos silencio administrativo por respuesta. Por lo tanto, si el concejal insiste en mantener una mentira al respecto de por qué no está Asprotac en la mesa municipal del taxi, junto con Teletaxi o la Asociación de Asalariados y alguna otra más, Atlat y creo que también era La Tornera, yo tengo que decir públicamente que el concejal miente. El concejal miente y ha mentido cuando ha dicho que no estamos allá. A nosotros nos parece que un responsable público que debiera estar a la altura que debe estar, si miente de una manera tan descarada cuando hay pruebas de todo lo contrario, es una prueba de indecencia más que manifiesta. Vale, seguro que lo va a haber y seguramente pues ojalá haya réplica por parte del concejal, igual que lo hubo la primera vez. Ya la última para acabar, porque yo creo que ya lo estás dejando clarito, ¿vale? Has quedado claro tu postura. Y lo último que te quiero preguntar es, ya ¿cómo opinas tú en lo personal? Porque claro, Mary dijo en la primera entrevista de que, bueno, de que esta medida, sacar el 100% a la calle, favorecía a aquellos taxistas que tenían clientela propia. Le pregunté eso mismo al concejal, que qué opinaba que los taxis tuvieran clientela propia. A él, en cambio, estaba de acuerdo en que, bueno, y yo también lo puedo entender, porque si yo tengo un hijo y por lo que sea no podía recogerlo y tengo que enviar a un taxi, pues prefiero que el taxi sea conocido mío antes que mandar que se suba a mi hijo a un taxi que no conoce, ¿vale? Hasta ahí lo puedo entender. Ahora quiero saber, aunque ya no eres taxista por lo que me has dicho, pero tu opinión... ¿Eres taxista? Sí, claro, claro. Entendí que ya no eras. No, sí lo soy, claro. Vale, como taxista, te pregunto, como taxista y como persona también, ¿qué opinas de que los taxis tengan clientela propia? Bueno, pues mira, esto hay una parte de mis compañeros que siempre han querido que se les regule. Siendo autónomos, parece incomprensible, pero bueno, siendo autónomos ellos entienden, y yo lo respeto, que el sector debe estar regulado de horario, de tener un cuadrante para trabajar, ¿no? Ya lo expliqué al principio, yo como autónomo desde luego considero que no debe ser así, que creo que los años ha demostrado que el sector se autorregula, se llega a regular solo cuando cada uno atiende a sus necesidades particulares. Cuando iniciamos la guerra contra la imposición de la parada obligatoria desde el año 2015 con este concejal, enseguida hubo una parte del colectivo que nos acusaba a los que defendíamos este precepto legal, este derecho que tenemos a trabajar libremente, nos acusaba de tener clientela y que por eso queríamos trabajar todos los días. A mí me parece que es un argumento muy socorrido por la otra parte, pero al mismo tiempo es un argumento muy pobre. Yo tengo, con todos mis respetos, es un argumento pobre, tan pobre que casi esteriliza el debate, porque no da para más. Y me voy a explicar. Lo primero de todo, tú levantas la mano en la calle al primer taxi que pasa, te subes en él, haces un uso del taxi y eres un usuario del taxi. Pero a lo mejor por el camino has visto algo en la persona que conduce el taxi, me refiero con respecto a su profesionalidad, al coche, a lo que sea, al horario que trabaja, la zona por la que frecuenta o lo que sea, y decides
concertar con él, pues hacer más servicios personalizados con ese taxista o con esa taxista. Entonces ya dejas de ser un usuario y te conviertes en cliente. No hay absolutamente nada de ilegal en esa acción. Absolutamente nada. No hay nada en la ley que prohíba a un taxista que tenga clientes, porque estamos hablando, no nos olvidemos, de una actividad económica. Y entonces, por ser un servicio público, tienes usuarios y también tienes clientes. Si quieres tenerlo, que no estás obligado a tenerlo. Si quieres tenerlo, pues igual no te conviene. Yo estoy por pensar que la gran mayoría de mis compañeros, el que más o el que menos, siempre ha tenido algún cliente. Y ojo, los clientes nunca son fijos. Los clientes son habituales durante un tiempo y luego cambian o los pierdes o tienes más o no, ¿no? Lo que sí es verdad es que sales a la calle, trabajas como todo el mundo en la calle y si tienes clientes, me parece muy bien. O sea, no hay nada de ilegal en tener clientes. Yo no Sí, le no veo hay nada ilegal, pero opinión personal. Lo legal ya lo sabemos y como opinión personal, ¿cómo lo ves tú que algunos tengan sus clientes? A mí no me molesta en absoluto, ni me molesta ni me perjudica. A ver, yo por ejemplo, ha habido épocas, yo llevo 15 años como taxista y ha habido épocas en las que he tenido un grupo de clientes maravillosos que me han llamado un día sí, un día no y quieras que no, pues estás muchísimo más ocupado solo con eso. Y ha habido épocas como esta en la que estamos desde hace muchísimo tiempo que no tengo ningún cliente. Clientes me refiero de gente que me llame, conocidos, que tal. Pero cualquier taxista tiene un vecino que le llama para que le lleve al aeropuerto porque le conoce de hace 12 años. El padre que quiere que le lleven el hijo. A mí me llamó esta mañana una amiga para decirme si yo iba a trabajar el 24 porque quiere dejar a la hija en no sé dónde y claro, se llama a las emisoras igual. Esto ocurre con muchísima frecuencia. Te conviertes en cliente por eso. ¿Qué perjudica eso a los demás? O sea, si yo tengo que salir con la restricción que teníamos del 50%, y yo me niego porque tengo clientes, pues ¿por qué? Es que no veo, no es el motivo, no es lo que nos motiva a querer trabajar todos los días. Nosotros queremos mantener el derecho legítimo que tenemos a trabajar todos los días y afrontar la crisis como mejor podamos. Evidentemente ha bajado el volumen, ha bajado el ocio nocturno, como decían ellos, hay un montón de cosas que hemos perdido y evidentemente vamos a ganar menos. Pero mira, voy a decir una cosa, en la crisis del 2008, yo no era titular de licencia de taxi, era asalariado del taxi. Es decir, trabajaba para otra persona que sí era el titular de la licencia. Me tragué esa crisis como se la tragaron muchísimos de mis compañeros desde el 2008, durísimo, hasta el 2014, trayendo a casa un sueldo absolutamente ridículo, de miseria y de absoluta necesidad. Cuando estuve a punto de tirar la toalla, pues el panorama, todo lo que fue el paisaje social fue cambiando y afortunadamente pudimos oxigenarnos y luego ya, bueno, tuve opción a un traspaso de licencia y me hice titular. Quiero decir, las crisis no es culpa de que trabajemos la mitad o trabajemos el 66%, las crisis son crisis por lo que son, por una situación económica, en este caso estamos viendo que es una situación mundial, que es la misma en todos lados y soy de los que creo que las crisis hay que afrontarlas por lo menos teniendo la opción de salir a trabajar todos los días. Que es que el taxi ha funcionado siempre así y nunca por tener épocas de vacas flacas, los taxistas han dicho, bueno, pues venga, vamos a meter la mitad de los coches en el garaje para que podamos comer. Pero bueno, pero si vienes cada 2 días y cada 2 días, mi situación personal es que cuando estábamos al 50%, yo venía cada 2 días a trabajar y trabajaba 17 o 18 horas para obtener el equivalente a 2 días. El equivalente a 2 días. Entonces, el día que tenía para librar al día siguiente no era realmente un día de descanso, era un día de reponerme, de volver a encontrarme a mí mismo para luego volver a hacer lo mismo al otro día. Por lo tanto, yo creo que es mejor hacer una jornada normal y si las circunstancias, por desgracia, nos hacen ganar ahora un poco menos, pero no perder el derecho, sobre todo porque esto no es una guerra contra el resto de compañeros que sí están a favor, que ya digo que los respeto al máximo. Insisto, esto no es una guerra contra otros compañeros que sí quieren ver una mejoría en esa forma de trabajar. Esto es defendernos
de la imposición de un concejal que no ha dicho en ningún momento qué se le ocurre para creer en este servicio público y para mejorarlo, sino que además ha amenazado de una forma velada en la última entrevista que hizo en este programa, diciendo que lo iba a poner sí o sí en la ordenanza para... Pero ¿con qué? ¿Con qué argumento? O sea, ¿a quién le ha preguntado? Y si no estamos en la mesa del taxi, la mesa del taxi, quiero aclarar una cosa, es un órgano que es simplemente consultivo, no es vinculante. Él se esconde detrás de la mesa municipal del taxi, lo ha hecho en todos los medios de comunicación para decir, me lo han pedido la mayoría de los taxistas. Y un último punto, me gustaría aclarar que en esa mesa municipal del taxi están las 2 cooperativas de taxis que hay en Las Palmas de Gran Canaria. Y esto es un ejemplo rotundo de lo que no debe ocurrir ni debió ocurrir jamás. Y me explico. Las cooperativas de taxi no son asociaciones profesionales del taxi, no son la patronal de este colectivo, no representan al colectivo. Son sociedades mercantiles, venden combustible, venden neumáticos, venden aceite. Tienen que, o por lo menos ese es el ideal de una sociedad cooperativa. Luego ya si el objetivo lo cumplen o no es asunto de ellos internos. Pero no pueden estar representando como si fueran parte de la patronal. Para eso estamos las asociaciones profesionales. Las asociaciones profesionales, las cooperativas deben salir de ahí. Pero es que hay 2 cooperativas y una asociación que se llama ATAT, que van las 3 de la mano a todos lados. El concejal le llamaba en el 2014, justo antes de ocupar el cargo, en un medio de comunicación público, que hay pruebas y tenemos las grabaciones, dice que el caso de corrupción de los floteros en el taxi de Las Palmas de Gran Canaria tenía mucho que ver con una asociación que era la que estaba alineada con esa parte corrupta del sector de los floteros y se refería exclusivamente a la ATAT, que va de la mano con las cooperativas. Por lo tanto, se ha vuelto el concejal que llegó al cargo sabiendo cuál era el problema real de este colectivo, al final lo que hizo fue terminar aliándose con esa parte que nosotros consideramos que es una parte presuntamente corrupta del sector. Bueno, pues obviamente esto lo va a escuchar, espero que lo oiga, ¿vale? Y tiene todo el derecho a réplica, que espero que se siente conmigo, bueno, en su casa, como estás tú, y te conteste. Y asimismo, si hay otro compañero tuyo, otra, como has dicho, otra cooperativa o lo que sea, también quiere alzar su voz, claro, tú te has expuesto, igual que se ha expuesto Mary, igual que se ha expuesto el concejal, y ahora pues otros te pueden contestar a ti. Claro, por supuesto, sí, sin problema ninguno. Entonces, ya está todo dicho. Ya tenemos ya el triángulo más o menos cerrado. Vamos a dejar que esto se calme un poco las aguas y el que quiera contestar o tenga algo más que decir, pues lo dicho, que me llame y nos sentamos todos y hablemos. Yo se lo dije a Mary, pero no sé si se lo dije al concejal. Yo supongo que estarás de acuerdo de hacer algún día, en vez de uno por uno, poner a todos en pantalla y que cada uno mirándose en pantalla. Lo que no sé si todos van a decir que sí. Mary yo creo que me dijo que sí. Yo no tengo ningún inconveniente, desde luego. Llevamos ya muchos años en este tema y creo que se hace necesario además. Lo que pasa que sí es verdad que cuando las fuerzas no están igual de medidas ni igual de repartidas, y lo digo por el asunto actual de la mesa municipal del taxi, nosotros cuando la administración no te escucha, no te abre la puerta, no te deja pasar, reniega de ti, pues bueno, están los juzgados. Yo creo que es una opción legítima, es democrática, es constitucional y la empleamos porque nos hemos visto obligados a ello. Pero sí que me gustaría que los taxistas en general intenten darle una vuelta de tuerca a todo esto, que aquí no hay una guerra del colectivo. Es que eso es lo que da la sensación. Yo estoy fuera. Vosotros estáis dentro, yo estoy fuera y me llegan como no ataques, pero sí uno dice una cosa, otro dice otra. Las propias redes, lo que pasó con Mary, alguno incluso le llegó a insultar. Bueno, entonces... Yo te puedo decir que yo llevo 15 días recibiendo insultos en plena calle, amenazas, acoso, incluso mensajes por teléfono de gente que no sé ni quién es, que no conozco. Pero este tipo de cosas, insisto,
Por nuestra parte, yo creo que el mensaje es vamos a darle una vuelta de tuerca, porque esto no es una guerra interna del colectivo. No. Esto no es una guerra interna del colectivo. Esto es un concejal que viene con un cometido político, que choca de frente con los intereses de la actividad del taxi, pero que se ha apoyado de una parte del colectivo que ve en lo de trabajar al 50% simplemente una solución al problema, a la manera de trabajo. Entonces, yo quiero que la gente no lo confunda eso, que no confunda. No está el concejal con ellos para proteger al taxista. El concejal está de ese lado porque le interesa para seguir imponiendo restricciones al servicio público del taxi. Si no, sería inconcebible de otra manera pensar que durante 5 años y medio de gestión no ha hecho absolutamente nada para impulsar la actividad de este servicio público esencial para la movilidad. Vale, pues, José Eduardo, ¿cómo te están poniendo? Pues te esperamos a José Eduardo, si nos estás escuchando, pues que vuelvas y nos aclares todo un poquito. Gracias, Gorky, por tu aportación. Yo creo que ya los tres ya han aportado algo y yo me voy ya de vacaciones, así que a la vuelta en enero, el que quiera ponerse en contacto y quiera dar su versión o contestar a Gorky en este caso, que ha sido el último, pues tiene las puertas abiertas. Yo por mi parte, lo que sí veo es que yo como usuario del taxi, pues que digamos que un poco que se arregle, porque sí es verdad que es un sector que lo está pasando mal como muchos otros, pero es un sector que yo salgo a la calle y lo veo. Y bueno, este mes no he cogido muchos taxis, pero sí cojo taxis, yo también, y pues me preocupa un poco ¿por qué no ahora no hay taxis aquí? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué no sé qué? Entonces, como usuario, pues me interesa un poco saber también, bueno, como usuario y como el que nos estén escuchando, que también serán muchos usuarios, el saber pues qué está pasando, porque se oye mucho, pero nadie da la cara a decir, pues está pasando esto. Todos se escudan, digamos, en redes sociales, y en redes sociales pues no se da tanto la cara. Entonces, habéis dado ya 3 personas la cara con este tema, y vamos a ver si hay alguno más. Lanzamos este mensaje, igual que he dicho antes, a quien le tenga que llegar, que le llegue, y el que quiera contestar, pues que conteste, ¿vale? Así que pues muchas gracias, Gorky. Gracias a ustedes por atendernos, muy amable. Y pues hasta aquí el programa de hoy. Ya pueden apagar la radio. Lo más interesante se ha hecho aquí en la resaca, que me iba a ir de vacaciones, pero al final me voy hoy. Así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos ya en enero. Adiós.